Hola a todos, en este video tutorial vamos a ver un poco de lo que son las entradas digitales de Arduino. Anteriormente vimos lo que eran las salidas digitales, donde lo que pudimos hacer era programar el encendido y apagado de un LED, por ejemplo lo que era un proyecto de un semáforo, donde los LEDs se apagan y se prenden coordinadamente. En este caso particular vamos a ver cómo hacer que Arduino lea una información del exterior, sense alguna información, y poder a partir de eso, de esa información que obtiene, poder actuar de una manera u otra. Para ver cómo funcionan las entradas digitales, lo que vamos a hacer va a ser un pequeño proyecto que se basa en el funcionamiento de la señalización de una cerradura electrónica. Una cerradura electrónica, generalmente, consta de dos señales visuales que nos permiten saber si la puerta está cerrada o abierta. Por ejemplo, en el cajero del banco, donde a partir de pasar la tarjeta por una ranura, podemos saber si la puerta nos permite el acceso o no. Y luego de tantos segundos se vuelve a cerrar. Veamos cómo funciona. Para hacer este proyecto vamos a tener que tener un circuito de entrada, que es donde va a censar si la puerta se tiene que abrir o no, y un circuito de actuación, que son estos dos circuitos de LED que ven acá, que es donde se va a efectuar la acción que queremos mostrar. En este caso particular vamos a ver que si la puerta está cerrada, el LED amarillo va a estar prendido. Pero si presiono el botón, el pulsador, vamos a ver que inmediatamente se enciende el LED verde y se apaga el amarillo, dejándonos entrar. Bien, vamos a ver cómo se hace este proyecto. Para comenzar con nuestro proyecto, vamos a recordar cómo funciona un pulsador. En la pantalla tenemos un circuito que ya hemos hecho, que es el circuito de LED, alimentado por los pines de 5 volt de Arduino, ¿no? Esto es Arduino como pila. Si presionamos en iniciar simulación, vemos que el LED se enciende, ya que hay un circuito cerrado que va desde 5 volts, pasa por el Arduino en la resistencia y vuelve a GND, ¿no? Este circuito cerrado está alimentado por los 5 volts de Arduino y no necesita programación porque es como Arduino funcionando como una pila, ¿no? Para entender cómo funciona un pulsador, vamos a buscar uno dentro de lo que es la biblioteca, que tiene esta forma. Van a ver que este pulsador tiene 4 terminales o 4 patitas. Si ustedes hacen clic arriba, ven que dice terminal 1B, 2B, 2A y 1A, ¿no? Las 1 y las 2. ¿Cómo funciona? Bien, usualmente este pulsador se suele poner, o por conveniencia se ubica en el medio de la protoboard, dejando 2 patas de un lado y 2 patas del otro. ¿Cómo está conectado esto en el medio? Bueno, van a ver que en el centro tiene un pulsador o un botón que lo que hace es cerrar la conexión entre las 2 patas del mismo lado. Quiere decir que cuando yo presiono, en este caso en la simulación hago clic sobre el botón central del pulsador, estas 2 patitas del mismo lado se conectan y cuando yo lo suelto se desconectan. El funcionamiento es similar, por ejemplo, al que tienen los botones, por ejemplo, del control remoto, o también se podría comprar con la llave, las teclas de la luz, pero en este caso particular, cuando yo suelto el botón, la luz se va a apagar, ya vamos a ver. Para eso vamos a hacer un circuito de LED, otra vez, pero le vamos a meter o interponer dentro del circuito, un pulsador. El pulsador, para conectarlo, tenemos que interponerlo en cualquier parte del circuito. En este caso yo le voy a poner entre la resistencia y el LED. Y vamos a hacer que la pata del LED vaya a la primera patita de lo que es el pulsador. Y la segunda retome su camino normal, lo que venía haciendo, que era por la resistencia y volver a GND, ¿no? Entonces fíjense, lo único que hice acá es modificar el circuito anterior para para interponerlo dentro del circuito. Bien. Recuerden que siempre vamos a trabajar con las 2 patitas del mismo lado, ya que nos interesa poder controlar el encendido y apagado de un solo circuito. Tranquilamente también podría haber estado la del otro lado, pero lo ubiqué de este lado. Vamos a simularlo. Y vamos a ver que el LED no se prende, ¿no? ¿Esto por qué es? Porque si yo no presiono la tecla del pulsador o el botón del pulsador, no hay conexión entre esta terminal o esta parte del circuito y esta, ¿no? La única forma para que la corriente circule es que yo presione el pulsador, presione el botón principal para crear un puente entre estas 2 patitas y que la corriente pueda circular en un circuito cerrado. Fíjense, vamos a hacer clic
y ahí vemos cómo el LED comienza a funcionar. Bien, esto es un poco para recordar cómo funcionaba el pulsador. Otra vez, el pulsador lo que hace es nos permite interrumpir, o en este caso reconexionar el circuito a nuestro gusto, digamos, a nuestra acción. Solamente va a estar cerrado el circuito cuando yo presione el botón, bien, o el pulsador. Vamos a ver cómo se hace el proyecto ahora. Bueno, aquí lo que vamos a hacer en este circuito va a ser el circuito de sensado, entonces vamos a eliminar lo que era el LED y vamos a dejar solamente ese circuito que está compuesto por un pulsador y una resistencia. Y lo que va a tratar de hacer Arduino a través de sus pines digitales va a ser leer o interpretar qué pasa en este circuito cuando el botón esté presionado y cuando no esté presionado. Lo que vamos a tratar de entender es cómo es la relación o qué es lo que pasa en realidad en este circuito cuando el botón no está presionado. Eso quiere decir que no hay circulación de corriente, y cuando sí está presionado, quiere decir cuando el circuito esté cerrado. Aquí hay dos configuraciones posibles, usualmente se conocen como pull down y pull up. Nosotros vamos a hacer una, no vamos a entrar mucho en detalle, pero vamos a ver cómo funciona. Bien, para leer o para ver y hacer esa transformación entre el estado del presionado o no del botón con respecto a lo que pasa en términos eléctricos, vamos a conectar un pin digital de Arduino, pero esta vez, en vez de actuar en un circuito como lo hace, por ejemplo, cuando prende un LED, lo que va a hacer es va a funcionar como entrada, tratando de capturar o censar o obtener alguna muestra de lo que está pasando en el circuito, y eso interpretarlo dependiendo qué acciones se está tomando. En este caso, la acción que va a tratar de interpretar va a ser si el botón está presionado o no. Bien. ¿Cómo hacemos eso? Si bien después, a través de la programación, es que se le dice o se lo configura para que sea de entrada, vamos a conectar un pin digital cualquiera a nuestro circuito del pulsador en la segunda patita del pulsador. Vamos a ver, yo voy a elegir el número 12 y lo voy a conectar después del botón. Fíjense, ahora cambia el color. Lo conecté después del botón, después del pulsador, perdón, en la segunda patita, después de los 5 volts, bien, porque los 5 volts vienen por aquí, el 5 volts son el lado positivo de la pila, recuerden. Viene por aquí, por el cable rojo, verde, y ingresa la primera terminal del pulsador, bien. Solamente va a haber conducción de una pata a la otra si yo presiono el botón, el pulsador, y genero un puente, bien. Por lo tanto, nuestro cable, nuestro pin número 12 conectado a la segunda patita, va a haber este cambio, como ya lo vamos a intentar de entender. Bien. ¿Qué pasa? Vamos a analizar dos estados, ¿no? Por eso se llaman también digitales. Obviamente, si el pin es digital, ya vemos que la salida digital era cuando yo le podía indicar a un circuito LED o a cualquier otro dispositivo, puede ser un motor o demás, si tiene que prenderse o apagarse, digamos, dos estados, por eso se llama digital. La entrada va a ser lo mismo. La entrada va a entender solamente dos estados. O prendido o apagado, en este caso va a ser alto o bajo, o 0 o 1, o bueno, otras analogías que se pueden hacer sobre estados digitales. Solamente dos estados. Bien. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a tratar de entender cómo este pin digital número 12, como funcionando como entrada, nos va a permitir traducir si el botón está apretado o no, si el pulsador está presionado o no. Vamos a analizar el caso de que el pulsador no esté presionado. Vamos a ver qué pasa con el circuito. Si no está presionado el circuito, fíjense, la corriente no circula, por lo tanto, la energía, no hay circulación de corriente, por lo tanto, la energía vendría por el cable rojo, llegando a la primera patita, y acá se detendría. O sea, las 5 volts, eso que están aquí, que salen del lado positivo por el cable rojo, llegarían a la primera patita, pero nunca lograrían atravesar el pulsador, ya que no está presionado y no hay conexión física, por lo tanto, entre una parte del circuito y la otra, ¿no? Por lo tanto, si analizamos qué está viendo, por decirlo así, el Arduino, el pin 12, en este punto, que es en la segunda pata, el terminal 2B, en este caso del pulsador, vemos que lo único que ve es solamente una conexión que va
desde la segunda patita a el GND, ¿bien? Usualmente, si yo conecto, imagínense, yo conecto un pin digital a GND, eso se entiende como bajo, porque es el estado de menor energía o el estado de referencia de la energía, ¿no? Usualmente el GND se reconoce como el estado bajo, ¿no? El estado de menor tensión o el estado de referencia. El estado alto, como ya lo vimos, se reconoce al 5 volt, al prendido, al alto, ¿bien? Usualmente se hace esa relación. Por lo tanto, si yo no presiono el botón, la única circulación de energía vendría a ser, o la única referencia a lo que vería el Arduino, el pin 2 en este punto, sería el GND, en estado bajo. Entonces ahí puedo relacionar que si el botón no está presionado y yo le pregunto, después vamos a ver cómo, al pin 12 qué está leyendo, qué está viendo, y me dice que es bajo, o sea, si yo lo consulto y me dice que está viendo que el estado es bajo, lo vamos a relacionar con que el pulsador no está presionado, ¿bien? Entonces ahí tengo una relación. La segunda relación va a ser cuando el botón sí esté presionado. Si yo presiono el pulsador, se genera un puente entre la pata terminal 1 y la terminal 2, por lo cual va a haber una circulación de corriente, el circuito va a cerrar, va a ir de 5 volt a GND, y vamos a ver qué pasa con el pin 12 que está conectado aquí. Fíjense, como ahora sí hay una conexión entre una patita y la otra del pulsador, el pin 12 lo que va a ver, o lo que va a censar, va a ser que acá ahora sí hay 5 volt, porque el 5 volt este está conectado a esto, viene por aquí, viene por el cable rojo, pero en patita, el pulsador simplemente es un puente, como un cable, como una que está presionado, y vemos que los 5 volt están conectados, o hay una conexión eléctrica directa entre los 5 volt y el pin digital número 12. Entonces, cuando le preguntemos, después vamos a ver cómo también, al pin digital número 12 qué está leyendo actualmente y nos diga que está leyendo un estado alto, o sea, está en contacto con 5 volt, vamos a entender o vamos a relacionar que si lee en alto, si lee estado alto, es porque el botón está presionado. Entonces, en esta configuración, como yo les muestro acá, tenemos dos estados relacionados. Si el botón no está presionado, el estado es bajo. Y si el botón está presionado, el estado del pin 12 es alto. Bien, esa va a ser nuestra relación para tomar las decisiones más adelante en la programación. Ahora bien, ya tenemos preparado entonces lo que es el circuito de sensado, ya viendo cuáles son las reglas de si está presionado o no está presionado el pulsador. Lo que vamos a hacer ahora son los circuitos de actuación. Bien, para hacer eso, y algo que ya hemos visto, vamos a hacer dos circuitos de LED conectados a diferentes pines digitales. Bien, para hacer un circuito LED, seguramente se acuerdan, pero necesitamos que haya a partir de un GND vaya una resistencia, de la resistencia a un LED, y de este LED va a ir a... vamos a hacerlo aquí abajo, así queda más prolijo. Vamos a hacer que... Vemos que anteriormente lo hicimos con el semáforo, pero en este caso vamos a hacer solamente dos circuitos de LED. Vamos a hacer un circuito de LED rojo y un circuito de LED, un circuito de LED amarillo para, como vimos anteriormente, y un circuito de LED verde. Vamos a poner esto para señalizarlo, ¿no? Un poco lo que es el algoritmo del proyecto que queremos lograr es que si no presiono el botón, o sea, si el botón no está presionado, esté encendido el LED amarillo, y si yo presiono el botón verde, el pulsador, perdón, que el LED verde se encienda. Bien, un poco esa es la lógica de programación. Ya vamos a ver otras opciones. Ahí ya tenemos nuestro circuito. Lo que vamos a hacer entonces es conectar toda esta fila a un GND. Recordemos cómo hacerlo. Vaya, un GND cualquiera. Puede ser a este mismo GND del otro lado, pero yo le voy a conectar acá a este GND. Acuérdense que todos los GND son iguales. Entonces tengo GND, que es el negativo de la pila. Toda esta fila de GND ahora también. Entra por esta resistencia. Vuelve por el LED amarillo. Perdón, sí, el LED amarillo. Y vamos a llevarlo a un pin digital que va a actuar como salida. Bien. En este caso yo voy a usar el 4. Vamos a ponerlo en color amarillo. Para siguiendo con el otro circuito, porque vamos a controlar dos circuitos en este proyecto, viene por hacer un circuito donde viene el cable
GND ingresa a esta fila que es toda negativa. Ya vimos que Kaido va a tener una salida, pero va a tener otra también acá. De este LED va a ir de esta resistencia va a ir a este LED. Y de aquí tendrá que volver a otro pin digital. En este caso, el que voy a usar va a ser el pin número 3. Bien. Entonces tengo dos circuitos de LED. Fíjense que estos circuitos ya lo hicimos con los semáforos, ¿no? El semáforo tiene un LED más, pero bueno. Entonces tenemos, retomando, un circuito de sensado, que es el que nos va a permitir saber si el botón está presionado o no, a partir de que con el pin 2 estoy leyendo si hay o no hay circulación de corriente en el circuito. Y dos circuitos de actuación, donde a partir de los pines 3 y 4, perdón, le vamos a indicar que en base a la información obtenida de este circuito del pin 12, nos permita encender una u otro LED. Bien, veamos cómo se programa. Vamos a la programación. Para programar el circuito, tenemos que ir aquí arriba donde dice código y vamos a empezar a ver cómo hacemos para programar este comportamiento o ese algoritmo que ya pensamos anteriormente. Recuerden que este proyecto puede ser enmarcado dentro de lo que es la señal lumínica de una cerradura electrónica. Una cerradura electrónica generalmente informa con algún tipo de, usualmente es LED rojo, pero puede ser amarillo también, ¿por qué no? Si la puerta está cerrada, muestra un LED y si yo presiono el botón, se enciende, se apaga la luz amarilla o la que indica que está cerrado, se enciende la otra luz por algunos segundos y se vuelve a la anterior, ¿no? Un poco eso recuerde, por ejemplo, el comportamiento de lo que es la puerta de acceso a un cajero automático, que luego de pasar la tarjeta nos deja ingresar por algunos segundos y vuelve a su estado normal. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es preguntar si lo que dice la toma de decisiones a partir de una señal externa. En este caso, vamos a preguntar si el botón está presionado. ¿Cómo sabemos si el botón está presionado? Como lo hablamos anteriormente, si lo que lee el pin 12 está en alto, quiere decir que el botón está presionado. Recuerden, como lo explicamos en los primeros minutos del video. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a control y como es muy parecido a Scratch, vamos a usar el sí si no. Bien, este sí si no nos va a permitir tomar decisiones a partir de una señal externa o una información externa. ¿Dónde vamos a ver? ¿Dónde podemos leer el pin digital? ¿Cómo podemos hacer que el pin digital, en este caso el número 12, funcione como entrada? Aquí donde está el bloque de entrada, vamos a ver que acá dice leer pasador 0. Recuerden que pasador es la traducción de pin en este caso. Bien, ¿qué pasador quiero leer o qué pin digital quiero leer? En este caso voy a poner el 12. Si yo intento poner este pin, este bloque, dentro del sí, para tomar la decisión, ven que no encaja porque la forma de la toma de decisión del sí tiene una forma más triangular, terminación en vértice, puntiagudo, y esta es más redondeada. ¿Por qué? Porque este bloque, los bloques redondeados generalmente, lo habremos visto en Scratch también, solamente tienen, lo que no hacen es dar una información. Bien, este bloque nos va a dar información si en el circuito está circulando o no está circulando energía. En este caso, si en el circuito está presionado o no está presionado el botón, como vimos anteriormente. Lo que yo tengo que hacer es comparar o preguntar si esto es igual a alto o a bajo, ¿no? Para saber si realmente está en alto o en bajo. Vamos a ir a matemáticas y vamos a usar este bloque, ¿bien? Perdón, el segundo. Fíjense que este sí entra o sí cabe dentro del sí. Y lo que tenemos que preguntar es que si lo que lee el pulsador 12, vamos a acomodarlo un poquito más, ahí está para que se vea bien. Si el pulsador 12 es igual a, en este caso 1, o puedo utilizar este bloque quizás, que es igual a alto, ¿bien? Alta, ¿bien? Recuerden que si el pulsador, perdón, aquí vamos a cambiar igual. Recuerden que lo que lee, digamos, lo que está leyendo actualmente, el estado actual del pulsador, del circuito este, recuerden que si lee que está en alto, quiere decir que por aquí está circulando energía y por lo cual este pin está puesto o está viendo que hay un voltaje más alto aquí que aquí, ¿no? Entonces, si es tan alto, quiere decir que, como vimos anteriormente, que el botón está presionado. Si el botón está presionado, lo que yo tengo que hacer, según mi algoritmo, si yo presiono el botón, recuerden que lo que tengo que hacer es prender el LED verde y apagar el amarillo, como dijimos anteriormente. Esto ya lo hicimos, vamos a salida y vamos a definir que el pasador que está conectado al LED amarillo esté apagado, vamos, entonces es el 4
el amarillo está conectado al 4, esté en bajo, o sea que esté apagado, se apaga cuando lo pongo en bajo, y que inmediatamente el pasador o el pin que está conectado al LED verde, que es el 3, esté encendido, ¿bien? Entonces, si lo que leo en el pin 12 que está conectado es alto, quiere decir que el botón está apretado, voy a apagar el amarillo y prender el verde. Y si no, la única opción que le queda, si no es tan alto, es que está en bajo, porque es digital. O sea, hay solamente dos opciones. Si no es tan alto, obviamente está en bajo. No hay otra opción. Vamos a definir el comportamiento inverso. Si está en bajo, el pin 12, quiere decir que el botón no está presionado. Vamos a poner que, o vamos a definir que el pin número 4, que está conectado al LED amarillo, se ponga en alto, distinto acá, y si no, el pin 3 también se ponga en bajo. Bien. Entonces fíjense, lo que hice acá fue definir el comportamiento a partir de si lo que lee el sensor, o lee en realidad el pin digital como entrada, está en alto o en bajo, ¿no? Nosotros sabemos que asociamos este valor de alto o bajo a la acción de estar presionado o no estar presionado el botón, ¿bien? Vamos a definir, vamos a ver cómo funciona, vamos a poner ahí, y fíjense que cuando apenas inicie la simulación, el pin, o el LED amarillo, vamos a agrandarlo, está encendido, ¿bien? ¿Por qué es esto? ¿Por qué está encendido el LED amarillo? Pensémoslo. Si el botón no está presionado, fíjense, el botón no está presionado, yo no hice clic en el pulsador. Quiere decir que por acá no está circulando energía, por lo tanto, actualmente, el pin número 12 está leyendo esto en bajo. Bien, fíjense que si vemos lo que programamos, como está leyendo en bajo, está haciendo esta opción, está haciendo el sí no, por lo tanto, el LED 4 está en alto, el pin 4 está en alto, quiere decir que está prendido el amarillo y está apagado el verde. Vamos a ver ahora qué pasa cuando yo presiono el pulsador. ¿Ven? Estoy presionando el pulsador, ahora estoy manteniendo el clic presionado. Y ven que se prende el verde. Eso quiere decir que efectivamente el pin número 12, puesto como entrada, está leyendo que en el circuito está circulando energía y hay un voltaje. Por lo cual está ejecutando la primera opción del sí, que sí está en alto. Bien. Lo soltamos y vuelve a su estado normal. Bien. Acá en el medio podría hacer otras cosas. Por ejemplo, podría ser que cuando yo presione el botón esté por algunos segundos el LED prendido verde, como pasa en un cajero automático. Yo paso la tarjeta y tengo un tiempo para pasar. Vamos a agregar un bloque aquí. Vamos a hacer que si está en alto, si presiono el botón, que esté, por ejemplo, 3 segundos encendido. Vamos a iniciar la simulación de vuelta. Y vamos a ver, voy a presionar un solo clic. Vamos a dar 3 segundos y volver a la normalidad. Bien. ¿Vieron? Perfecto. Y así se pueden hacer un montón de cosas que ya vamos a ir viendo, pero este es un poco el inicio de cómo funciona un circuito de entrada o un análisis o un sensor para que el Arduino tome una decisión. Recuerden esto, que siempre una decisión se va a tomar con el sí, como lo vimos también en estructuras de programación en Scratch. Siempre la decisión se toma a partir de un sí. Y en este caso, la decisión se toma a partir de una señal eléctrica, una señal de un circuito que nos va a permitir saber si está presionado o no está presionado el botón.